y todo lo que me sucedió en los últimos 10 días, agradezco a todos los organizadores de las jornadas, en especial al doctor Nicolás, quien comprendió mi sufrimiento y me autorizó a exponer desde São Paulo. Por supuesto que una ponencia presencial sería preferible, pero me quedo muy contenta por poder compartir con ustedes, aunque virtualmente, mis pensamientos y mis inquietudes sobre el tema de las personas mayores en sociedades que aún no están preparadas, es lo que pienso, para el fenómeno del envejecimiento. Espero lograr que ustedes vengan a reflexionar sobre lo que voy a decirles. Así es que empezaré ahora sin más retardos, pero quiero decir que voy a leer mi disertación porque no hablo español también cuando hablo espontáneamente. Por eso les pido perdón y un poquito de paciencia. Para los que no saben, la Organización Mundial de la Salud estableció la edad de 60 años como la edad de la vejez para los países en desarrollo. Para los países del primer mundo, la edad de la vejez empieza a los 65 años. Aquí me gustaría de hacer una pequeña observación para decir que hay una tendencia de la Organización Mundial de la Salud de establecer la edad de 65 años para todos, puesto que a causa de los avances de la medicina, todos vivimos más. Así es que las tasas de mortalidad suben en profundo conflicto con las tasas de fertilidad que caen cada vez más. El hecho es que el envejecimiento es un proceso del cuerpo humano como un todo. Nosotros nacemos, crecemos, nos quedamos adultos y en un piscar de los ojos nos quedamos viejos. Sí, es así que lo siento. Si es un proceso, establecer que la vejez tiene inicio a los 60 o a los 65 puede llevar a los más jóvenes a pensar en que ellos se quedarán jóvenes hasta esta edad. La verdad es que los estudios, las investigaciones acerca del envejecimiento nos enseñan que a partir de la mitad de la cuarta década de vida nos quedamos en un proceso de envejecimiento. Interesante aún llamar la atención de ustedes para un hecho muy importante que fue la lucha de muchas organizaciones internacionales para que la Organización Mundial de la Salud no determinara la vejez como molestia. No sé si lo saben, pero este entendimiento sobre la vejez como molestia podría contribuir aún más para el discrimen contra las personas mayores. Además, por ejemplo, ¿no sería más importante saber acerca de las causas de la muerte, haciendo con que la industria farmacológica perdiera su interés en investigar soluciones para las más variadas formas de la demencia, del Parkinson, del Alzheimer, etc.? Eso sería muy malo para un mundo que sin duda envejece un poquito más todos los días. Pero vamos a reflexionar ahora que en los países del primer mundo las personas empiezan a trabajar más tarde, muchas veces después del estudio en la universidad. Así es que hace sentido este entendimiento sobre la edad de la ancianidad, pues en los países en desarrollo las personas se jubilan más temprano, pues empiezan a trabajar muy jóvenes. En Brasil, después de la reforma de 2019, los hombres pueden jubilarse a partir de los 65 años y las mujeres a partir de los 62. Teniendo en consideración que más de la mitad de la población brasileña tiene más de 35 años, pensar acerca del envejecimiento es necesario. Hace un poco más de medio siglo, Brasil era considerado un país joven. Sin embargo,
la actual pirámide poblacional cambia a ojos vista. En el año de 2022, cerca de 11% de la población brasileña era compuesta de adultos mayores. Casi 20% son o eran niños. A fin de comparación y para que podamos mejor observar el cambio demográfico, en 1980, 4% de la población era de ancianos, mientras 38% eran de niños. Finalmente, voy a añadir que el último censo, 2022, detectó que el número de personas adultas mayores creció 57,4% en 12 años. La verdad es que todo lo que dijimos sobre Brasil es válido para otros países en desarrollo. En realidad, Argentina tiene una situación muy peculiar. Veamos lo que el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, escribió sobre el país. Comillas, Argentina es uno de los países con población más envejecida en América Latina y el Caribe, y continúa envejeciendo a un ritmo acelerado. Esto trae aparejado un aumento en la demanda de cuidados de largo plazo para las personas mayores, en particular a aquellos que requieren ayuda en actividades de la vida cotidiana. La población de 60 años y más asciende al 15,7% de la población total en el año 2020. Casi 7,1 millones de personas. Se proyecta que esta proporción continúe incrementándose, llegando al 22% en 2050, unos 12,5 millones de personas. Cerramos las comillas. Uruguay, por su vez, es también un país cuyo envejecimiento poblacional es muy enfatizado hace muchos años. Mariana Parente ya lo escribió acerca de este país en 2017. Comillas, Uruguay es hoy en día uno de los países más envejecidos del contexto latinoamericano, lo que refleja tanto procesos históricos de larga data que han caracterizado al país como la coyuntura actual. Cerramos las comillas. Sobre los procesos históricos, la autora menciona, comillas, el efecto de una transición democrática temprana caracterizada por tasas de fecundidad que se situaban en alrededor de 3 hijos por mujer a mediados del siglo XX y por una esperanza de vida comparativamente alta desde finales del siglo XIX, se combina con el efecto prolongado de la inmigración en el país, cuyos puntos máximos se registraron durante la dictadura militar 1973 hasta 1985 y durante la crisis económica de 2002. La tasa global de fecundidad correspondiente al periodo 2015-2020 es alrededor de 1,98 hijos por mujer, inferior al nivel de reemplazo, mientras que la esperanza de vida al nacer fue de 77 años en el periodo 2010-2015. Comillas. A partir de los datos expuestos, se puede decir acerca del envejecimiento de los 3 países citados que Brasil es el más joven país a participar del club de los pueblos que envejecen de una manera rápida. Las tasas de fecundidad se quedan más bajas y la longevidad de la población es algo innegable. Antes de continuar mi ponencia, pienso que no se puede
olvidar que vivimos en la llamada década del envejecimiento saludable, declarada en diciembre del 2020 por la Organización de las Naciones Unidas. Esta iniciativa busca el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores. Todavía ya estamos cerca del año 2025 y las personas poco hablan de esta importante iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, especialmente para crear conciencia en los más jóvenes sobre la vida que los espera en el futuro si alcanzaren la vejez. Una década no significa mucho en lo que concierne una vida, pero ya es un primer paso. El cambio climático pone especialmente la vida de las personas mayores en peligro. Son muchas las cosas que necesitamos discutir a nivel global a fin de que la vejez pueda ser una etapa feliz y saludable de la vida. El derecho tiene mucho que hacer acá. Con esos pensamientos iniciales, a mí me gustaría ahora de llamar su atención para un aspecto que me parece esencial, o sea, los desafíos de la persona mayor, teniendo en cuenta que estamos aquí para discutir temas de derecho de familia. Y el adulto mayor es normalmente parte de un grupo familiar. Como punto central de mis observaciones, lo que sucede en Brasil. Nuestro Código Civil del año 2002 contiene una única norma en el libro de Derecho de Familia acerca de los adultos mayores. Ella determina que la persona mayor de 70 años está obligada a casar por el régimen de la separación legal de bienes. Se trata aquí de una imposición de la ley, nada más que eso. De este modo, el legislador intenta evitar que alguien se casara con una persona mayor únicamente a causa de su patrimonio. Esa determinación legal se encuentra en la norma del artículo 1641.2. Sin embargo, si soy joven, no existe ninguna norma para protegerme. La verdad es que esto es un discrimen contra la persona mayor. No nos quedamos incapaces porque tenemos 60, 70 o 80 años. No. Recientemente, el Tribunal Constitucional brasileño decidió que tanto las personas mayores que viven juntas, es decir, una pareja de hecho, cuanto las personas mayores que quieren casarse, que ellas podrán optar o no por la aplicación de la norma jurídica del artículo 1641. Ya fue un avance, aunque de la jurisprudencia. Actualmente fue elaborado por una comisión de juristas un anteproyecto de ley. Anteproyecto no es un proyecto. Esto necesita estar claro. Para reformar el Código Civil vigente. El texto aprobado no contiene más el impedimento para elegir el régimen de bienes si la persona tiene 70 años o más. Así es que, si el anteproyecto cambiase en proyecto de ley y posteriormente en una ley, no tendremos más esta aberración en el libro de Derecho de Familia. Hasta hoy, siempre manifesté mi opinión en el sentido de no aceptar la imposición legal del régimen de la separación de bienes para las personas mayores de 70 años. Por eso, veo con buenos ojos la proyectada alteración legal. Pienso se trata de un gran avance para las personas mayores. Otro punto que merece nuestra atención es aquel de los alimentos, tan importantes para garantizar la vida de la persona. Su reglamentación, lo que respecta a las personas mayores, no se encuentra en la ley civil vigente, sino en el Estatuto de las Personas Mayores, una ley del año 2003.
Cuando los alimentos son requeridos por personas mayores contra sus hijos, la obligación es solidaria. Con eso, el legislador intenta facilitar en favor de las personas mayores la proposición de la acción de alimentos, puesto que ellas podrán ingresar con el pedido solo contra uno de sus descendientes, o sea, contra el que tiene mejores condiciones patrimoniales para pagarlos, lo que necesitan para vivir dignamente. Lo que se observa en realidad es que los genitores mayores no quieren proponer la acción de alimentos contra sus hijos o nietos, por ejemplo. He oído con mucha frecuencia de parte de las personas mayores que ellas no pueden recoger al Poder Judiciario para pedir algo contra un hijo. Este tipo de actitud es muy peligroso porque los descendientes no se sienten obligados a ayudar a sus genitores. Así es que muchos de ellos se quedan solos y sin recursos para vivir. Es muy triste lo que ocurre con personas mayores, con las personas en la vejez. De hecho, se puede decir que los adultos mayores no ejercen sus derechos como sería lo esperado. Esto también necesitamos saber. Entonces, muchas de ellas dejan de mantenerse dignamente. Voy a quedarme un poco sobre la expresión dignamente. Después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y sus desdoblamientos, el mundo pasó a atentarse más para las personas. Vivimos así en un momento de la personificación de los ordenamientos jurídicos, donde la dignidad humana pasó a tener un gran valor. Se pasa a reflexionar que lo que verdaderamente importa es la persona y no su patrimonio. El ser, no el tener. En Brasil, el cambio ocurrió después del fin de la dictadura militar en 1985 y con la Constitución de 1988, que es considerada la Constitución ciudadana, puesto uno de los pilares de la República Brasileña ser el de la dignidad de la persona humana. En el artículo 5 se encuentran los derechos fundamentales, entre ellos, el mayor de ellos, es decir, el derecho a la vida. Necesitamos también pensar que el derecho a la vida depende de los alimentos. Sobre el derecho a la vida, hay que mencionar que el derecho a desarrollarse libremente tiene que ser garantizado a todas las personas, incluyéndose aquí los adultos mayores. En el Estatuto de la Persona Mayor, el artículo 8 trata del tema al determinar que la persona tiene derecho al libre ejercicio de todos sus derechos de personalidad. Sigue el artículo 10 con la previsión de que la persona mayor tiene que ser respetada. Este es un punto que trae el tema de los desafíos de la vejez para el siglo XX con mucha fuerza, porque lo que vemos es que el adulto mayor no es visible ni para su familia, ni para la sociedad, ni para el Estado. Esta invisibilidad es muy dañosa no solo para la persona mayor, sino para la totalidad de la sociedad. ¿Y por qué? Porque si no logramos percibir la existencia de ellas, no la consideramos para efectos de políticas públicas que sean de hecho efectivas, ni logramos integrarlas en la vida cotidiana de la familia, de la comunidad, de la sociedad o del Estado. La verdad es que el Estado brasileño, a pesar de la ley sobre las personas mayores, de hecho, hace muy poco para que los derechos de esas personas sean respetados. En primer lugar, porque si yo soy una persona mayor, y no conozco mis derechos, no puedo exigir de nadie que los respete.
No hay políticas públicas suficientes y efectivas para tornar claro que la sociedad, que personas mayores son personas. Recientemente en Brasil ocurrió un caso muy paradigmático. Una mujer ingresó a la universidad después de los 40 años y fue agredida con palabras por estudiantes más jóvenes que la querían fuera de la universidad. Ella permaneció y las dos estudiantes que la discriminaron tuvieron que dejar la universidad. El caso fue un escándalo, pero no se habla más de él. La familia y la escuela me parecen tener un papel fundamental en la educación de los niños a fin de que la discriminación contra las personas mayores no ocurra. Es importante decir que el número 4 del artículo 3 de la Constitución brasileña establece que la República Brasileña no acepta el discrimen en cualquier caso, incluso aquí el de la vejez. Es expreso el texto legal. Además, el Estatuto de la Persona Mayor considera crimen los casos de discriminación contra la persona de tercera edad. No hay tampoco políticas públicas que incentiven a los adultos mayores a un proceso de long life learning, por ejemplo. Con la tecnología actual, muchas de estas personas están excluidas de la vida digital. A pesar de convivirnos hace años y años con los ordenadores y los móviles, hay muchas personas de la tercera edad que no se adaptaron a usarlos como medio de comunicación más fácil y rápido. Otros tienen problemas hasta hoy con el uso de los cajeros automáticos. El problema es que la tecnología no va a dejarnos. Tendremos de acostumbrarnos a ella. Por eso es esencial que la familia y el Estado participen e incentiven a las personas mayores a usarlas, a fin de que ellas puedan sentirse inseridas en la sociedad. Oigo mucho de las personas mayores que preguntan a sus hijos o nietos cómo hacer eso o aquello con el móvil, mas que ellos no tienen paciencia para enseñarlas. Cursos de Internet, de móviles, de ordenadores deberían ser ofrecidos con más frecuencia a las personas mayores. En nuestra universidad teníamos un convenio con el gobierno para enseñar a esa porción de la población que solo crece y los resultados fueran excelentes. Las personas se quedan más felices porque pueden buscar en la web las informaciones que les interesan. Pueden hablar con sus hijos, nietos, hermanos, en fin, con sus parientes y amigos de forma independiente. Eso es libertador. Garantiza la autonomía de los mayores, algo que es muy precioso. Un estudiante de maestría que está escribiendo su trabajo ahora ha hecho una investigación sobre este asunto. Por eso los datos aquí. El derecho a la salud, y como les dije al inicio de mi ponencia, estamos viviendo la década del envejecimiento saludable, está previsto en la Constitución brasileña como un derecho fundamental social. Su tratamiento legal está en el Estatuto de la Persona Mayor. Tengo que añadir que en esta parte de la ley, la autonomía de esa persona está garantizada en la ley. La dignidad está preservada. El problema es que las personas que dependen del servicio de salud ofertado por el Estado muchas veces mueren en la cola. Durante la pandemia de COVID, como al inicio de los más afectados por la molestia eran los adultos mayores, hubo un movimiento entre los médicos para destinar los pocos recursos existentes en aquel momento para las personas más jóvenes, que tendrían mayor posibilidad de sobrevivir.
De Disculpe, acuerdo, Débora, Gord. Sí, vamos, si puede, vamos cerrando porque por una cuestión de tiempo que nos atrasamos un poquito acá en la sala, si podemos ir redondeando con el tema, así ya pasamos con los siguientes sí, expositores. Le pedimos disculpas y le agradecemos también, si puede ir redondeando la exposición. claro. Por fin, me gustaría de traer un poquito de luz a un aspecto importante, la violencia contra los ancianos. Y con esto voy a terminar. Este es un problema mundial. Como los niños, personas mayores, como son las más vulnerables que cualquier otra persona adulta. Pero ¿cuál es el tipo de violencia practicado contra esas personas? Las estadísticas responden todas. O sea, esas personas son víctimas de violencia física, psicológica, financiera, doméstica, sexual, como también el abandono de las personas mayores por sus hijos y otros parientes. Como se puede percibir, a partir de mi charla tenemos y seguiremos teniendo los más variados desafíos con relación a las personas mayores en este ciclo. Es imprescindible cambiar la mentalidad de la sociedad y de los gobiernos a fin de que podamos enseñar a los más jóvenes que los ancianos importan. Muchas gracias por su atención.